Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nuestro canal, Árboles de Justicia, gloria al Señor. Hoy nos complacemos porque Dios nos ha permitido poder estar aquí una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy traemos una enseñanza hermosa. Yo siempre les digo en cada enseñanza que la palabra de Dios y que cada enseñanza que Dios nos da es importante y es hermoso porque podemos aprender y ser libres a través del conocimiento. Gloria al Señor. Hoy traemos un tema de suma importancia para los ministerios. Hoy vamos a hablar con relación a los ministerios, bendita su gloria. ¿Cuáles son? Vamos a hablar algunos principios claves que debe saber todo ministro, toda persona que ha sido escogido por Dios para un ministerio. Gloria sea su nombre en este momento. Antes de comenzar, quiero invitarte, si aún no te has suscrito a nuestro canal, que puedas suscribirte, puedas darle like una vez que termine la enseñanza, comentes qué te pareció la enseñanza, qué puedes aportar, si tienes algún conocimiento con relación al tema o si te gustaría que habláramos algún tema en específico. Y también, si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Detén el video, suscríbete, dale like y comparte, porque lo bueno hay que compartirlo. Gloria al Señor. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre. Libro de Tito, capítulo 2, a la altura del versículo 7. Voy a estar leyendo Tito, capítulo 2, a la altura del versículo 7, y esta enseñanza lleva como título Principios claves que debe saber todo ministro. Gloria al Señor. Tito, capítulo 2, a la altura del versículo 7. Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Si no tienes Biblia a la mano, o si la tienes en algún lugar de tu casa, corre, busca la Biblia para que corrobores que cada una de las palabras que hablamos aquí es palabra del Señor. Voy a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí, oh Dios. Padre, mira, cuando vamos a impartir esta hermosa enseñanza, te pido, mi Rey, que tú te puedas glorificar, que tu presencia esté aquí, así como también lo esté en cada uno de los hogares y de las personas que están escuchando esta hermosa palabra. Te pido que esta palabra pueda trascender las barreras del espacio, mi Dios de gloria, y pueda correr y ser glorificada, que pueda traspasar esas pantallas, la unción de tu Espíritu Santo pueda tocar vida, puedas libertar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si bien hay una variedad de versículos bíblicamente que nos enseñan con relación a lo que debemos de tener cuando nosotros somos escogidos por Dios para un ministerio. Si habláramos de todo, yo creo que no terminaríamos hoy, pero vamos a tratar de hablar de algunos aspectos con relación a los principios que debe de tener todo ministro. Si bien cuando nosotros somos escogidos por Dios, somos llamados, lo primero que debemos de saber es que en la iglesia, lo que representa el cuerpo de Cristo, hay un conjunto de ministerios, los cuales la palabra del Señor hace énfasis en el libro de Efesios, a la altura del capítulo 4, en el versículo 11. El Señor nos enseña con relación a los 5 ministerios que son el apostolado, profeta, evangelista, pastores y maestros. Ahora, si bien cada cristiano ha sido llamado por Dios para ejercer y desenvolver una función dentro de la obra del Señor, pero, gloria a Dios, no todos han sido llamados a un ministerio. Explico.
Cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos para poder desenvolvernos y ejercer una función, porque para Dios todos somos importantes. Pero cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de lo que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él subió, y esto lo dice aquí en el verso 10 del capítulo 4 de Efesios, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, está hablando de Jesús, constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Son 5 los ministerios que nos habla en este capítulo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios establece, cuando nuestro Señor Jesucristo establece los ministerios, o lo que se conoce como los dones ministeriales, la Biblia dice que son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que es a función de la edificación. Ahora, ¿quiénes son llamados con un ministerio? No es todo el mundo. Todo el mundo no es llamado a un ministerio. Si bien todos hemos sido llamados con dones, hemos recibido dones, hemos recibido talentos que son habilidades que nosotros muchas veces quizás en el mundo no habíamos experimentado o no habíamos entendido que nos la había dado el Señor, y aquí en el Evangelio comenzamos a descubrir que podemos desenvolvernos, podemos tener habilidades que son espirituales, que son sobrenaturales, y que de esa manera podemos orar por los enfermos son sanados, está el don de sanidad, está el hablar en lengua, todas esas cosas, y sabemos cuáles son los dones. Ese no es el tema hoy. Quiero enfocarme en lo que es la parte ministerial. Entonces, si bien los ministerios han sido constituidos por nuestro Señor Jesucristo, y no todos tienen ministerio. Muchas veces decimos, ¿cuál es mi ministerio? No, el ministerio como tal es consolidado por Dios. El ministerio no se obtiene a través de pudiéramos decir, de una academia o de un instituto o de un estudio. No, el ministerio lo da Dios. Ya después viene que la formación y la preparación. Esto lo vemos en el libro de Jeremías, a la altura del capítulo 1, creo que es en el verso 4, si mal no recuerdo, donde el Señor le habla a Jeremías, gloria a Dios, y le dice: antes de que te formases en el vientre te escogí y te di por profeta, en el verso 5, a las naciones. O sea, Dios lo escogió. Estamos hablando del Antiguo Testamento, gloria a Dios, donde Dios escogió a este hombre. Si bien cuando Cristo, gloria al Señor, Él sube a la presencia de Dios y lo llena todo, dice que llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que aquello que nos inutilizaba a nosotros, lo que hoy en día éramos los gentiles, no teníamos ese acceso, no podíamos desenvolvernos en ese nivel de gloria. ¿Por qué? Porque para nosotros no había llegado el tiempo. Pero una vez que Cristo resucita de los muertos, Él es cuando sube, gloria al Señor, lo llena todo, y lo que nos inutilizaba y lo que nos impedía tener ese desarrollo en cuanto a lo espiritual, en cuanto a tener experiencias sobrenaturales con Dios y desenvolvernos en un ministerio, fue llevado cautivo. Aquello que nos impedía poder ser usados por Dios, y en ese momento Cristo establece los ministerios en lo que representa lo que es la parte de los gentiles, que hoy en día somos nosotros, aquellos que no pertenecemos al pueblo de los judíos o al pueblo de Israel. Ahora, si bien, hermano, gloria al Señor, uno de los puntos importantes o de los principios clave que debemos de saber, lo primero es saber para qué fuimos llamados, cuál es la función o cuál es el ministerio. Como te digo, eso te lo va a revelar el Señor, sea al principio o en algún momento de tu vida. Dios te va a revelar cuál es tu ministerio, y eso es algo personal de cada quien con Dios. Dios te lo puede revelar en un sueño, Dios te lo puede revelar. La mayoría de las personas que tienen ministerio siempre se sueñan, y eso es algo que no es
que la preparación no comienza cuando la persona llega al evangelio, no, es desde antes, desde el nacimiento. Dios nos escogió para poder ejercer estas funciones. Entonces sabemos que hay 5 ministerios. Ahora, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Es saber si soy un pastor, si soy un evangelista, si soy un profeta o si soy un maestro. Gloria al Señor. Cuando hablamos de apostolado, y esto es algo que yo siempre lo enseño, yo creo que cada quien, Dios le ha dado conocimiento y entendimiento en la palabra del Señor. No nos salimos de la Biblia, pero en mi punto de vista, de acuerdo a lo que la palabra enseña, el apostolado, gloria a Dios, llegó hasta el apóstol Pablo. Por eso fue que él dijo: yo soy el último de los apóstoles, y como un abortivo. Yo entiendo que hay personas que hoy en la actualidad dicen que son apóstoles, se llaman apóstoles, dicen: oh, yo soy un apóstol. Pero si vemos la comparación de lo que eran los apóstoles, de las cualidades que tenían los apóstoles, no se parecen a las de hoy en día. Y entiendo que cuando nos habla en el libro de Apocalipsis, dice que en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, dice: y vi 12 cimientos donde estaban los nombres de los 12 apóstoles. Quiere decir que los apóstoles fueron 12. Ahora, ese no es el tema, pero quería aclarar esa parte. Ahora hablamos de profetas. Hoy en día hay personas que no creen en los profetas. Los profetas siempre han estado y estarán mientras el pueblo de Dios esté aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el profeta es el oído del cuerpo. El profeta es el oído de la iglesia. Y cuando nosotros nos vamos a lo que representa el oído dentro del cuerpo, gloria al Señor, ejerce una función tan importante. Porque cuando el oído no está funcionando bien, o cuando hay alguna enfermedad, o si quizás no hubiera oído, el cuerpo estuviese desequilibrado. O sea, no hubiese un equilibrio. Es la palabra, gloria al Señor. No hubiese un equilibrio. Por eso es que la Biblia dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene alguna afección en el oído, se siente como que se desequilibra, se marea, se va del lado, pierde lo que es el equilibrio, porque el oído tiene esa función. Entonces el profeta es un ministerio que tiene que estar vigente. Tiene que estar vigente. ¿Por qué? Porque donde no hay profecía hay desenfreno. Gloria al Señor. Entonces, lo primero es saber cuál es mi ministerio. Si soy pastor, si soy evangelista, si soy profeta o si soy un maestro de la palabra. Gloria a Dios. Hay personas que ejercen diferentes ministerios de acuerdo a cómo el Señor les ha otorgado. Ahora, ya sé cuál es mi ministerio. El Señor me lo habló, me lo reveló. Me sueño predicando, me sueño pastoreando. Dios me vio por allá en una actividad, me habló y me dijo: este es tu ministerio. Y donde quiera que voy, Dios me lo dice, porque Dios nos habla y nos confirma y nos habla. Y cuando algo es de Dios, el Señor se encarga de alinear el propósito. No fue que Jesús habló con Juan y le dijo: mira, Juan, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo quiero que tú me prepares el camino y que tú le hables a esas personas para que ellos me acepten a mí y le digas que yo soy Jesús. No. El Padre se encargó, porque en ellos en aquel entonces no había una relación, aunque eran primos, no estaban juntos. Juan fue forjado en el desierto. Juan estaba apartado por Dios y Jesús estaba siendo preparado de formas diferentes, porque aunque tenían un llamado poderoso, cada uno ejercía una función diferente. Entonces ninguno de ellos le dijo al otro: oh, yo voy a hacer esto. No, fue Dios el que se encargó de hacerlo, porque cuando tú tienes un ministerio, Dios va a usar a los demás. Dios va a usar, y fulanito, el Señor te va a exhibir y va a mostrar lo que tú tienes sin necesidad de que tú digas: yo soy o yo tengo esto. El Señor se encarga de que otras personas te preparen el camino para que tú puedas llegar a la asignación que Dios te ha otorgado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo cuál es mi ministerio, por lo menos en mi caso, yo desde muy joven, a la edad de 15, 14,
Recuerdo que estando en el liceo yo predicaba y en ese entonces yo todavía no era cristiana, pero de pequeña me llevaban a la iglesia y eso algo extraordinario porque yo retenía lo que enseñaba y eso me quedó. Y recuerdo que yo decía, yo voy a ser cristiano, cuando llega una edad yo voy a ser cristiana, siempre lo decía y sin ir a la iglesia lloraba todas las noches. Y recuerdo que estando en el liceo yo predicaba a mis compañeros. Recuerdo claramente como si fuera hoy, que en una oportunidad estando en el patio, estábamos como que era en el recreo, ya yo estaba en el liceo o estábamos esperando que pasara otra materia, no recuerdo exactamente qué era lo que estábamos haciendo, lo cierto es que estábamos ahí. Yo recuerdo que yo comencé a predicarle y todos estaban en rueda escuchando. Yo tenía 14 años en aquel entonces y hoy en día lo entiendo. Yo decía, pero ¿por qué? Y desde que llegué al Señor siempre me gustó predicarle a la gente, orar y todo eso por las personas, hablarle de Jesús. Eso fue algo desde que yo llegué al Señor y me soñaba predicando, me soñaba en campaña, me soñaba. Entonces el mismo espíritu, y donde iba Dios me hablaba y me decía, te llamé con este ministerio y esto. Y aunque yo en ese entonces no predicaba, los demás no me conocían con tal ministerio, porque Dios estaba forjando en mí, porque Dios lo primero que prepara es tu ser interior. Por eso es que hay personas que se ven predicando, se ven cantando, se ven pastoreando, pero cuando tratan de hacerlo, no es el tiempo, no les sale. ¿Por qué? Porque es su ser interior que ya está siendo preparado hasta que llegue el momento donde Dios va a exhibir eso que Él está forjando dentro de ti. Por eso es que los demás no lo van a entender. Ahora, ese no es el punto, para no desviarme del tema. Cuando nosotros ya sabemos cuál es nuestra asignación, yo creo que tendría que sacar otro espacio para explicar o cómo podemos nosotros encontrar o entender cuál es la función por la cual Dios nos ha llamado, porque hay personas que Dios les manda señales, hay personas que Dios y no entienden, quieren ser otra cosa, quieren hacer otra cosa y entonces nunca llegan a ejercer lo que Dios le entregó porque simplemente no están alineados al propósito. Ahora tendríamos que sacar otro espacio para poder explicar esa parte. Ahora me voy a lo que es la parte de que ya yo sé para qué Dios me llamó. Dentro de lo que es un ministerio hay ramas. Lo primero que debemos de saber es cuál es el área donde Dios me quiere usar. Por ejemplo, cuando hablamos de medicina, estamos hablando de que la medicina es una profesión que tiene muchas ramas. Medicina, gloria al Señor, es a nivel general, pero cuando hablamos de médico, podemos hablar de médicos ginecólogos, de médicos odontólogos, cirujano, psicólogo, psiquiatra, hay muchos tipos en lo que es la rama de la medicina. Entonces, para que me puedas entender, así pasa igual en lo que es el ministerio. No todos los ministerios son iguales. Muchas veces hay frustraciones dentro de lo que es el llamado, porque no entendemos, cuando no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos escogió, por el cual Dios nos llamó. Muchas veces hay una frustración, porque quizás yo sé que Dios me llamó para predicar, o quizás yo sé que Dios me llamó para pastorear o para ser una profeta, pero no he entendido cuál es mi área dentro de la asignación, y muchas veces eso ocurre y es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo mi función, eso tiene que ver con la identidad ministerial. Necesitamos tener identidad ministerial, porque cuando no tenemos una identidad ministerial, ¿qué pasa? Vivimos frustrados, vivimos pendientes o quizás muchas veces preocupados por lo que hace el hermano, por cómo Dios usa al hermano, por lo que el hermano está manifestando, porque es que yo no he entendido lo que Dios quiere manifestar a través de mí. Entonces muchas veces no tenemos una identidad en Dios, muchas veces tenemos una identidad en lo que es la parte de la doctrina y todo eso, nos guardamos, sí, pero los ministros de Dios necesitan tener una identidad ministerial, que quizás Dios te va a usar a ti como no ha usado a ningún otro, que quizás lo que Dios va a hacer a través de ti no lo ha hecho a través de otros. Es por eso que el ministro puede seguir un patrón, puede seguir un ejemplo hasta cierto punto,
Por ejemplo, cuando yo comencé a predicar, a mí siempre me ha gustado aprender de otros. Y yo recuerdo que me gustaba mucho ver predicaciones y aprendí muchas cosas, porque hay cosas que se aprenden, por eso es que está lo que es la parte de la formación. Pero llega un momento donde el Señor te da tu propio diseño, tu propia identidad, cómo hablar, cómo predicar, cómo enseñar. Quizás hubo alguien que fue tu tutor espiritual y tú comenzaste a aprender y muchas veces hasta imitar cuando uno está iniciando. Pero cuando ya tú encuentras la identidad y encuentras la función por la cual Dios te necesita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos por lo que voy a tratar lo que es la parte evangelística, que es el área donde yo me desenvuelvo me he podido desarrollar en lo que es la área del ministerio evangelístico. Cuando tú entiendes que quizás Dios te llamó para predicar la palabra, hay evangelistas que los mensajes que ellos dan son mensajes de consolación, consuelan a la iglesia. Hay evangelistas que son de la calle, que predican en la calle, que de repente lo ponen en la iglesia y no se desarrollan porque su ministerio no es dentro sino afuera. Hay evangelistas que sus mensajes es de exhortación, y la mayoría de las veces ellos son usados por Dios cuando Dios quiere exhortar. Ahora, el problema, como hay ministerios que son completos, que Dios lo usa en la calle, que Dios lo usa dentro de la iglesia, que Dios lo usa exhortando, como también Dios lo puede usar dando una palabra de restauración, porque algo que yo he aprendido y que yo he entendido, que nosotros debemos de ser imparciales. Los ministros de Dios tienen que ser imparciales. Es decir, cuando se va a dar un mensaje, sea pastor, sea profeta, sea evangelista, la persona tiene que hablar lo que Dios le revele. No puede dejarse llevar por lo que sus ojos ven. Porque quizá usted está viendo a una persona que está mal, que está fallando. Y en su humanidad, porque muchas veces no vemos con los ojos espirituales. Y muchas veces comenzamos a hablar por lo que ven nuestros ojos carnales. Y en vez de hablar lo que Dios quiere, porque hay momentos donde Dios conoce cuando la persona está preparada para recibir la corrección y cuando no. A mí me ha pasado que yo voy a lugares o de repente voy a darle una palabra a una persona que Dios me insta y quizás aparentemente yo la veo de una manera, pero cuando Dios le habla a través de mí, le habla otra cosa. Y esa palabra es la que rompe, porque viene de Dios. Entonces hay muchas maneras. Hay personas que Dios, para exhortarlo, Dios les habla de una manera y ellos entienden el lenguaje de Dios. Por eso es que tiene que ser Dios la persona que es usada en el área de exhortación. Por ejemplo, cuando alguien va a exhortar, tiene que tener ese llamado para exhortar, porque de lo contrario va a golpear, va a lastimar, va a herir. No va a ser Dios, va a ser el hombre. Porque vi esto, porque vi aquello, voy a hablar un mensaje, voy a decir esto y esto. Dios no es así, porque Dios es espíritu. Y cuando nosotros nos vamos a la intimidad, el Señor nos revela los secretos. Ahora, cuando el mensaje viene de Dios, puede ser un mensaje fuerte. La palabra puede ser una palabra, gloria a Dios, contundente, porque la palabra de Dios también es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume el pecado. Ahora, pero también el Señor nos compara la palabra con el agua. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué hace? El agua limpia. Por eso era que el Señor Jesucristo les decía a los discípulos en San Juan 15:3, le decía: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y aquí en Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Porque la palabra también es comparada con el agua. Por eso es que hay personas que la palabra que sale de su boca quizás no es un martillo que golpea,
golpea. Quizás no es fuego, sino que es agua. Gloria al Señor. Entonces por eso te digo, tienes que entender la función. Hay personas que dan un mensaje y el mensaje no llega y sienten que no fluye. ¿Por qué? Porque quizás Dios quiere que hoy se derrame el agua, pero tú le diste con el martillo y comenzaste a golpear y no fue Dios. ¿Y qué pasa? Las personas, en vez de ser restauradas, son ¿qué? Heridas, son golpeadas. Porque aunque la palabra del Señor sí confronta y sí produce entristecimiento, también es para arrepentimiento. Y usted ve que hay veces que hay personas que exhortan, que Dios lo usa en esa área de exhortación. Y usted ve que esa persona está hablando, pero tú no sientes que es la persona. Tú sabes que es Dios. Y cuando pegas a ver, las personas están llorando, están quebrantadas, porque ellos no te están viendo a ti, ellos están viendo a Dios. Y aunque el mensaje es fuerte, ellos saben que es Dios el que le está hablando. Ahora, cuando no es el Señor, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que los mensajes, a mí Dios, a mí el Señor me da mensajes también de restauración. Y por eso digo que el hombre de Dios tiene que hablar de acuerdo a la revelación que da el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad que hay en cada lugar. En la mayoría de los casos Dios me usa para exhortar, pero también hay momentos donde el Señor me da mensajes que son para restaurar, y yo entiendo que Dios quiere restaurar. Entonces, yo recuerdo que iniciando, cuando yo comencé a predicar, yo no entendía por qué Dios hablaba. Y Dios me daba esos mensajes fuertes y yo muchas veces me cohibía de hablarlos y me daba temor. Y había momentos donde quizás yo trataba como de no hablar o de tapar lo que Dios me decía, y Dios me hablaba. Y el Señor siempre me decía: no calles, habla. Aunque la palabra sea fuerte, habla. Y siempre el Señor me instaba a hablar. Gloria a Dios. Y recuerdo que había momentos donde yo soñaba que yo estaba preparando una torta. En 2 oportunidades me pasó. Y recuerdo que en una de esas yo estaba haciendo la torta y llegó un hombre y me dijo: quiero que le eches más harina, no le eches tanta leche, no la hagas tan líquida. Yo entendí que Dios quería que hablara palabra vianda, sólida. Gloria al Señor, porque a veces nos cohibimos de hablar la verdad o de hablar claramente o de hablar la palabra, porque por temor a qué van a decir, a qué no se van a creer o que se nos va a cerrar la puerta. Pero cuando el Señor nos llama con una asignación, cuando Dios nos insta a dar una palabra, hay que hablar. Recuerdo que en una oportunidad el hombre estaba esperando y yo fui y le presenté la torta. Eso fue otro sueño, y el hombre me dijo: no, esa torta está simple. ¿Por qué? Porque Dios me estaba dando un mensaje y yo quería como: wow, Dios mío, voy a decir eso. Entonces, pero Dios me decía: habla y no calles. Y lo más sorprendente, que lo que me pasaba cuando acontecían eso y yo obedecía, yo podía ver el respaldo de Dios y las personas llorando y quebrantadas en el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos, recuerdo que en una oportunidad llegó una hermana y me dice: hermana, yo tuve un sueño con usted, porque al principio cuesta, la persona está así como que: wow, pero ¿cuál es mi función? Como que descubrir. Pero cuando tú lo entiendes, cuando tú comienzas a entender que Dios te llamó específicamente en esa área y comienzas a desenvolverte, vas a ser de bendición, porque estás en el área que Dios quiere, estás ejerciendo la función que Dios quiere dentro del ministerio. No estás pendiente de lo que otros hacen, no te da celo cuando ves que Dios usa a otro. Entiendes que lo que Dios te entregó a ti es algo que es especial, porque cada uno de lo que han sido llamados por Dios, Dios les ha entregado dones excepcionales, ministerios poderosos. Cada uno tiene algo diferente, pero todos complementamos el cuerpo de Cristo. Entonces recuerdo que aquella hermana me llama y me dice: hermana, ella no entendió el sueño, pero yo sí lo entendí, porque yo le estaba orando al Señor. Gloria al Señor. Y recuerdo que esta hermana me dice: hermana, tuve un sueño con usted. Yo veía que usted tenía, porque yo usaba falda y yo no la usaba tan largo, porque estaba joven, estaba iniciando en el Señor, y algo que yo tenía era que yo decía: cuando Dios me va a cambiar a mí, cuando Dios me vaya a cambiar, yo quiero que sea Dios, que Dios me diga.
Y Dios tenía un trato conmigo. Yo siempre le preguntaba al Señor. Y hoy en día te puedo decir, te puedo hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque sé, porque Dios me enseñó. Debes de vestir así. Debes de agradarme. Esto no me agrada por esto y por esto. Por eso es que hoy en día yo veo que otras personas lo hacen. No los critico. ¿Por qué? Porque yo estuve en esa condición y Dios a mí me cambió. Y entiendo que es una batalla espiritual y tiene que ser el Espíritu Santo que rompa. Sin embargo, me toca muchas veces predicar con relación a eso. Y cuando uno está en el altar, uno habla lo que Dios le ministre, pero después que uno baja de ahí, uno es un hermano, uno es un siervo que debe de tener misericordia. No estamos para condenar ni para juzgar, sino que hablamos lo que Dios pone en nuestra boca y al mismo tiempo también intercedemos para que nuestros hermanos puedan entender lo que Dios está hablando. Hay personas que hablan, exhortan y después juzgan porque se creen más porque Dios los usa en esa área. No, somos simplemente instrumentos en las manos del Señor. Entonces ella me dice: hermana, yo vi que usted tenía la falda corta, pero después yo vi que usted se la bajó, que fue lo que a mí me pasó. Dios comenzó a tratar conmigo y yo comencé a poner mis faldas hasta los tobillos. Comencé a usar mis faldas largas porque fue un trato de Dios. Y entonces ella me dice: ajá, y usted se bajó la falda. Y después yo vi que usted iba con una niña. Y yo veía que usted regañaba a la niña, porque la niña se la habían dejado a usted para que usted la cuidara. Y yo veía que usted iba caminando y usted la iba regañando. Entonces yo entendí. Y me dijo: no entiendo. Yo sí lo entendí. Que era el proceso, era lo que Dios hizo conmigo, cambiarme mis vestiduras. Y que mi asignación era una asignación para el área de exhortación. Entonces, ¿qué pasa? Yo no critico ni juzgo al que Dios usa predicando, dando mensajes que son de consolación, porque como te digo, cuando el agua viene, el agua purifica, el agua limpia, pero el agua no es igual que el martillo, no es igual que el fuego. Entonces, cada quien de su boca. Hay personas que la palabra es como espada en su boca. Hay personas que la palabra es como fuego en su boca. Hay personas que la palabra es como martillo en su boca. Entonces yo no puedo criticar a aquel que la palabra es como el agua en su boca, porque no todos hemos sido llamados. Suponga usted que todos fueran personas que exhortaran, no hubiera quien consolara, no hubiera quien diéramos mensajes para restaurar. Entonces tiene que ser dirigido por el Señor, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo inicié a predicar, yo le preguntaba al Señor, porque en muchos casos en los anuncios yo decía: Señor, ¿por qué? Y esto yo lo he contado en algunas oportunidades. De repente se hacían los anuncios y a mí no me nombraban, pero cuando llegaban los días me llamaban: hermana, para que predique. Y eso me pasó como un mes consecutivo aproximadamente. Y yo recuerdo que me fui a la oración y le dije: Señor, yo me siento como plato de segunda mesa. Recuerdo que fueron las palabras que le dije, porque yo veo que a mí no me ponen a predicar, pero cuando llega el día, el hermano que siempre ponen o que toca, y eran diferentes personas, siempre pasa algo y no puede. Entonces a última hora me llaman a mí. Yo me siento como, le dije, como plato de segunda mesa. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: es que los hermanos, cuando escuchan que a ti te toca predicar, no van, porque no les gusta cuando tú predicas. Y yo dije: ay, ya entendí. Dije: bueno, voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca. No es fácil, no es fácil, pero cuando nosotros aceptamos el llamado, cuando nosotros no queremos ser lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros seamos, cuando nosotros nos desenvolvemos en el área que Dios quiere, vamos a ser de bendición. Si Dios te llamó para exhortar, exhorta, pero con amor, con misericordia, con lo que Dios pone en tu boca. Habla lo que pone el Señor. Seas pastor, seas evangelista, seas profeta, sea maestro, seas en el área que te desenvuelvas, pero que sea Dios, que tú puedas encontrar tu lugar en el área donde Dios te quiere usar. Aleluya. Ahora, lo primero es la identidad ministerial. Necesitas encontrar tu identidad ministerial. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué? Si Dios te llamó para hacer milagros, si Dios te llamó para sanar a los enfermos, si Dios te llamó para
echar fuera demonios, o si Dios te llamó para consolar a la iglesia. Pudiste haber encontrado el ministerio, pero todavía te falta encontrar el lugar. Y eso va a guardar tu corazón, porque cuando tú veas que Dios usa a otro hermano, tú no vas a sentir celo, porque tú sabes que lo que Dios te entregó a ti no es lo mismo que le entregó a Él. Vemos el ejemplo de Juan el Bautista, Marcos 1:7. Juan el Bautista fue el profeta que preparó el camino del Mesías. Pero él lo dijo desde un principio. Él dijo: yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Aleluya. Y que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él entendía que él no era el Mesías. Él no quiso serlo. Él sabía que su asignación era prepararle el camino. Gloria al Señor. 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aleluya. Él estaba claro: yo no soy él es mayor que yo. Yo simplemente soy quien preparará. Imagínese usted que Juan el Bautista se hubiese puesto: wow, pero tanto que yo he hecho, que ha percibido a las personas y ahora la gente se va detrás de Jesús. No, él sabía cuál era su asignación. Y por eso es que él fue exitoso y su ministerio fue corto, pero fue poderoso. De tal manera que Jesús dijo: del vientre de las que han dado a luz, no ha nacido uno como Juan el Bautista. Y dice que de todos los profetas él fue el mayor. ¿Por qué? Porque él preparó el camino del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos nuestra área y nos encargamos de ejercerla, que quizás no vamos a ser igual que los demás, que quizás cada quien va a ser diferente, pero si cada quien ejerce su función va a ser de bendición. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos 11:13, el apóstol Pablo nos enseña que aunque él era apóstol, no era igual que los demás. Todos eran apóstoles, pero Pablo era un apóstol diferente. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él entendió que aunque él era un apóstol, al igual que Pedro y al igual que los demás, su ministerio dentro del apostolado era diferente. Por eso es que usted nota que el apóstol Pablo no fue preparado junto a los demás apóstoles. El apóstol Pablo fue preparado directamente por Dios. Él fue un apóstol que fue capacitado directamente por Jesucristo. Y eso lo vemos en Gálatas 1, capítulo 14. Voy a leer desde el verso 15, dice, Gálatas 1, verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino que Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, el apóstol Pablo tenía claro que su asignación era a los gentiles. Por eso es que vemos en diferentes citas en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo, cuando él trataba de predicar entre los judíos no lo aceptaban. Y quizás en un momento él vivió esa frustración, porque a todos nos ha pasado
Hay ciertas clases de personas que cuando usted les habla no lo van a escuchar. Y cuando usted entiende que tú eres enviado a cierto grupo, tú vas a ser efectivo. Pablo le tocó entender que su ministerio no era en los judíos, porque ellos no lo aceptaron, ellos no lo recibieron. Dice aquí en Hechos 13, 44, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y dice en el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Santo, gloria a Dios. Los judíos no lo escucharon, pero hubo un pueblo que lo estaba esperando. Aleluya. Hubo un pueblo que lo esperó. Y cuando Pablo entendió que el mensaje que él tenía no era para ese pueblo, porque ellos no lo iban a recibir, él se fue a los gentiles, porque su ministerio apostolado era para los gentiles. Y ahí fue donde Pablo comenzó a tener un desarrollo ministerial, porque tu ministerio no se va a desarrollar hasta que tú entiendas cuál es tu asignación dentro de la misma. Cuando tú entiendes cuál es la función y a qué persona Dios te envió a predicar. Hay personas que se frustran y dicen: oh, prediqué en tal lado, no me escucha, prediqué en tal lugar, porque quizás no es el grupo de personas que Dios te asignó. Lo dice claramente: y los que estaban ordenados para vida eterna. Ya habían sido ordenados para que se transformaran a través de este hombre. Ahora, cuando Dios te envía, hay un grupo de personas que te van a recibir, como hay personas que no te van a querer, que no te van a aceptar. Yo recuerdo claramente cuando el Señor me dijo: vas a ser admirada por muchos, pero amada por pocos. Entonces hay personas a las que ni que usted le hable como le hable, ellos no te van a escuchar, ellos no te van a aceptar, porque quizás son asignados a otro ministerio. Y usted no se puede frustrar por eso, ni estancar por eso. Usted tiene que seguir trabajando y avanzar por aquellas personas que te fueron asignadas. Porque hay personas que se estancan, se frustran y dicen: yo no soy, yo no tengo, Dios no me llamó. Y eso lo vive todo ministro. Pero cuando tú entiendes la función, va a ser de bendición. Vas a ser de bendición. Si alguien no te escucha, ve y predícale a otro. Mientras que a Jesús lo estaban corriendo de allá de Gadara, él fue y le predicó al gadareno, porque él sabía que a él se lo iban a escuchar. Y dice que comenzó a difundir. ¿Qué hizo Jesús? Se lo ganó a él para que él después se ganara a los demás. Quizás a Jesús no lo escucharon, pero él no se ofendió por eso. Él sabía que si no lo escuchaban a él, al gadareno sí lo iban a escuchar, porque ellos habían visto cómo este hombre estaba atado por demonios y había quedado verdaderamente libre. Lo que tú no puedes hacer, deja que otro lo haga. Donde tú no puedes llegar tranquilo, otro va a llegar. Porque quizás hay áreas donde Dios no te va a permitir entrar, porque son áreas que Dios ya se las asignó a otro. Pero no te frustres por eso. Órale al Señor: Señor, guíame. Señor, ¿a dónde tú me quieres llevar? Hay gente que dice: yo quiero ir a tal lugar porque se está moviendo Dios, porque hay un movimiento, hay un avivamiento. Pero no, cuando tú le dices a Dios: llévame donde me necesita, llévame donde está la necesidad. A Jesús no lo aceptaron en Gadara, pero mientras tanto lo estaban esperando en Galilea. Y cuando él llegó, la multitud se agolpó, gloria al Señor, y la gente lo buscaba. ¿Por qué? Porque mientras otros te rechazan, hay gente que está esperando que tú les hables, hay gente que está esperando que tú les prediques y que tú les digas que el Señor los va a usar, los va a transformar, que cuando tú les hables ellos van a creer. Pero no te puedes detener, tienes que avanzar.
hasta descubrir cuál es esa área, cuál es esa función. Y bueno, mis amados hermanos, por hoy vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza, pero no se preocupe que vamos a continuar. Amén. Esta es una saga que vamos a realizar, donde vamos a tener varios segmentos con relación a este tema, porque quiero poder desglosarlo de una manera que podamos entender y que pueda ser de bendición. Entonces no quiero ir rápido, quiero ir poco a poco. Si hay alguna duda, bueno, pues déjalo en los comentarios. Después, bueno, vamos a continuar. Suscríbete para que te llegue la notificación cada vez que subamos una enseñanza. Amén. Y bueno, ya después continuamos con este tema que está poderoso. Si nosotros entendemos cuál es la función o cuál es el área, vamos a ser de bendición. Entonces voy a orar por ti, voy a orar por tu ministerio, voy a orar por tu vida espiritual y así nos despedimos en el nombre del Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias Dios porque tú eres bueno, Señor, por lo que estamos aprendiendo y enseñando en esta preciosa hora. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están escuchando esta hermosa enseñanza. Te pido, mi Dios, que los toques, que esta palabra pueda ser de edificación y de bendición para aquellos ministerios, Señor, que están en búsqueda de su identidad ministerial. Te pido que toques sus vidas, que sean, Dios mío, restaurados y edificados a través de tu palabra, y que esta palabra pueda trascender las barreras del espacio y del tiempo y pueda llegar a muchos lugares para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde.